Bienvenidos a la cuarta píldora del poder de la acción. Hoy vamos a hablar, como sabéis, de miedo. Ya sabéis que aquí, en estas píldoras, lo que estamos tratando es seguir esa secuencia, ¿no? que sigue la frase: haz de tu vida una historia digna de ser contada. Se trata, por lo tanto, de que diseñemos esa vida que le da sentido a nuestra existencia y que podamos cumplir con nuestro gran sueño. Hoy vamos a hablar del miedo. ¿Por qué vamos a hablar del miedo? Porque parece ser que en la literatura y en el pensamiento ahora mismo en la calle existe la creencia de que el miedo es la gran causa y fuente de parálisis. Y es verdad que el miedo es una de las principales causas que provocan que no actuemos. Pero a mí me gustaría que entendiésemos el miedo, y lo vamos a ver a lo largo de toda esta píldora, que entendiésemos el miedo como un proceso que en realidad, como decía antes, es un proceso adaptativo que nos protege. Recordad que existen 4 emociones básicas: miedo, ira, alegría y tristeza. No tiene ningún sentido hablar de emociones positivas y emociones negativas. Las emociones son simplemente procesos internos que sirven para permitirnos responder a las distintas situaciones que vamos viviendo de una manera, como decía, adaptativa. Pero una vez más lo repito, no tiene ningún sentido hablar de emociones positivas y emociones negativas. En este sentido, el miedo, vamos a darnos cuenta de que no es una emoción negativa, ni es algo negativo. El miedo solamente es una señal de alerta, que en realidad está buscando protegernos. Desde esta óptica, el miedo es sano, el miedo es adaptativo. Pensemos que el esquema es el siguiente: hay una situación determinada, la que sea, que puede tener un origen interno o un origen externo. Esa situación, ese estímulo en definitiva, genera una señal de alerta. Como consecuencia de esa señal de alerta, el proceso adaptativo debería ser el siguiente. Insisto, estímulo, respuesta de alerta, me paro y analizo. Por ejemplo, voy por una calle y veo un perro. Ese perro provoca en mí una sensación de alerta. Pues yo, antes de actuar, me paro y evalúo la situación. Oye, pues mira, resulta que es un caniche que está a 5 metros de mí y además lleva bozal. Por tanto, esa situación de alerta, pero ese aviso, no es sinónimo de un riesgo real. Por lo tanto, la señal de alerta se va y yo mantengo mi comportamiento. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que el comportamiento humano, el cerebro y la mente, se rigen por un principio básico de economía de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que yo sea capaz de reducir el juicio y el análisis de las cosas, estaré reduciendo al mismo tiempo el coste energético de mi comportamiento. Y eso es un proceso biológico básico. Por lo tanto, ¿qué suele ocurrir? Que el cerebro termina estableciendo asociaciones entre señales y respuestas, de tal manera que el juicio racional intervenga en el mínimo de casos posible. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido una clara e inequívoca asociación entre alerta y miedo. Es decir, estímulo, alerta, miedo. Reacción ante esa situación de miedo. Que insisto, que no tiene por qué ser la correcta a la situación. ¿Esto qué ha provocado? Estos automatismos lo que han provocado es que al final hayamos construido la famosa zona de confort en la cual esta señal de alerta no salte. ¿Por qué? Porque los estímulos están perfectamente controlados. Como esos estímulos no están presentes, esta señal de alerta no aparece. Como esta señal de alerta no aparece, mi sensación de miedo y por lo tanto las conductas de evitación y de ataque, que son las reacciones naturales al miedo, no aparecen. Esto, insisto, es el proceso tal cual ocurre y que se convierte en no adaptativo. Pero una vez más lo repito, ¿cuál sería el proceso adaptativo? Estímulo, alerta, análisis de la situación y vamos a comprobar si pasa o no pasa nada. Por lo tanto, vemos que el miedo no es ni más ni menos que una señal, ¿no? De hecho, en el libro yo pongo el ejemplo de que es como una señal del despertador. El despertador suena. ¿Puedo hacerle caso o puedo no hacerle caso? Yo tengo hambre, ¿puedo hacerle caso a ese hambre o puedo no hacerle caso a ese hambre? Pero en realidad no pasa nada por tener hambre, tampoco pasa nada por tener miedo. ¿Qué está ocurriendo entonces? En primer lugar, insisto, se ha establecido esa asociación entre señal de alerta y conducta evitativa. En segundo lugar, desde un punto de vista más digamos, de la educación que hemos recibido, estamos continuamente siendo bombardeados de historias de éxito, de grandes proezas y de estas historias de grandes emprendedores o grandes héroes en batallas, etcétera, que parece que nunca tienen miedo a nada.
Y en realidad no es verdad. Siempre cuando tú profundizas en las historias de estas personas, siempre, absolutamente siempre, le vas a escuchar decir que no, o sea, que la característica no es que no tuvieran miedo. La característica es que a pesar del miedo actuaban. Que el miedo entendían que era una señal de aviso. Por lo tanto, yo aquí os voy a invitar. Insisto, estamos tratando de diseñar aquella vida que haga de nuestra vida, una historia digna de ser contada. Por lo tanto, ¿a qué os invito? Primero, vamos a detectar cuál es nuestro gran sueño, cuál es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vamos a hacer un listado de cosas que nos parecen amenazantes. Esos estímulos que parece ser que están despertando la señal de alerta. Vamos a describirlos. Vamos a describir, una vez que hemos hecho ese listado, vamos a describir qué es lo que sentimos. Pero vamos a hacer una cosa todavía más interesante. Vamos a ver cuál es la consecuencia de que a mí me pasase algo como consecuencia de ese estímulo. Y voy a poner un ejemplo. A la inmensa mayoría de nosotros, y a mí el primero, nos da, no voy a decir miedo, pero sí tenemos cierta sensación de activación a la hora de hablar en público, ¿no? Es curioso, ¿no? Una persona como yo, muchos habéis asistido a mis conferencias, me habéis oído hablar en radio y ahora estáis siguiendo mis píldoras, ¿sí? Y en cambio, ahora estoy haciendo la afirmación de que en el fondo, cada vez que me tengo que enfrentar a la situación de hablar en público, pues tengo cierta dosis de miedo. ¿Pero qué ocurre? Que yo no he dejado nunca de tener miedo. Lo que he hecho ha sido impedir que el miedo me paralice. ¿Por qué? Porque además, Santi, justamente lo que está preguntando. Porque si tú dejas que el miedo te paralice, si la situación es real, amenazante, tienes que pararte, efectivamente. Pero insisto, vamos una vez más a hacer un análisis de cuáles son las consecuencias derivadas de la conducta que voy a emprender y que me da miedo. Por ejemplo, hablar en público. Imaginemos que lo que estoy diciendo no os gusta. Imaginemos que incluso alguno de vosotros se burla de mí como consecuencia de lo que estoy diciendo. En realidad, yo puedo tener un daño emocional entendido en términos de falta de cariño o falta de reconocimiento. Pues sí, pero yo me veo amenazado. Eso es una situación amenazante. Mi integridad física, mi vida, algún aspecto de mi integridad se ve afectado porque a alguno de vosotros no le guste lo que estoy diciendo o incluso se burle de mí. Evidentemente no. Por lo tanto, una vez que haces la evaluación de qué es lo que está ocurriendo y si eso que está ocurriendo es un riesgo real y en cuando sea un riesgo real no tiene ningún tipo de consecuencia negativa, podemos seguir actuando. Incluso vemos que el siguiente paso es todavía más interesante, ¿no? Si yo posiciono al miedo como lo que realmente es, una señal de alerta, en realidad tengo la sensación de protección. Esto me gustaría transmitiroslo porque es una de las consecuencias o de las conclusiones a las cuales yo he llegado. Fijaros, si os acordáis, decíamos la semana pasada que uno de los motivos por los cuales la gente no actúa no solamente es el miedo, ¿no? Parece que el miedo es el causante de toda la parálisis. No, en muchas ocasiones simplemente no actuamos porque no sabemos cómo actuar, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un plan de acción que nos permita actuar de una manera eficaz, de una manera razonable, de tal manera que la parálisis no se vea originada por el no sé, siempre y cuando evidentemente pueda. También decíamos la semana pasada, hablando de libertad, si os acordáis, que cuando tú actúas desde el corazón, te das cuenta de que el resultado no pertenece. Y una vez que actúas desde el abandono y el desapego al resultado, no te importa fracasar, porque el fracaso, señores, existe. Esa es otra de las cosas que la literatura nos quiere convencer. Claro que existe el fracaso. Si tú intentas algo y no lo consigues, has fracasado. Pero no pasa absolutamente nada. El problema está en las dosis de juicio que nosotros ponemos en que he fracasado, soy un inútil. No pasa nada, has fracasado, vuelve a intentarlo. Insisto, en primer lugar, hacemos un plan de acción. Por lo tanto, sabemos cómo actuar. En segundo lugar, nos desapegamos del resultado. Y en tercer lugar, fijaros, dado que tomo conciencia de que el miedo es una señal de aviso que me previene frente a posibles situaciones peligrosas, amenazantes, mi integridad puede correr riesgo, lejos
de estar en una situación peor, estar en una situación mejor. Porque si yo confío en esa señal de aviso, yo en realidad puedo emprender cualquier actividad. ¿Por qué? Porque sé que en caso de que ocurra algo, el miedo va a estar ahí para avisarme, va a estar ahí para darme esa señal de decir, oye, párate y analiza la situación. Por lo tanto, vemos que el miedo, insisto una vez más, es nuestro aliado. Por lo tanto, si tenemos un plan de acción, si estamos desapegados del resultado y no tememos, por tanto, el fracaso, y tenemos nuestro gran aliado en el miedo, que nos va a dar esa señal de aviso en caso de que algo no funcione, ¿qué nos puede frenar? ¿Cuál es la fuente de parálisis frente a la acción? De hecho, daros cuenta de que el miedo es algo tan curioso como subjetivo, ¿no? Porque puede ocurrir que mis reacciones frente a estímulos amenazantes sean de no miedo, ¿no? Y los que nos gusta la bicicleta sabemos que hay ocasiones en las que hemos subido o bajado pendientes de una manera más bien temeraria y no hemos tenido miedo. O si hemos tenido miedo, no nos ha importado. En cambio, ha habido situaciones en las cuales hemos vivido un montón de ocasiones que nunca ha pasado nada y nos sigue dando miedo, ¿no? Insisto, hablar en público. No es que me dé miedo, pero sí que me pone aquí, ¿no? Esa sensación de, joder, ¿qué va a pasar, no? Y he comprobado cientos de veces ya que no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, el miedo, insisto, provoca una señal que yo evalúo de manera subjetiva y que en muchísimas ocasiones no tiene por qué tener absolutamente nada que ver con la situación real o con un peligro real. Insisto, no permitamos que se establezca esa asociación entre miedo y parálisis. El miedo solamente es una señal. Ante esa señal, analicemos y evaluemos. Y para terminar, pues solamente yo quiero aprovechar este momento para darle las gracias a mi miedo, a mis miedos, a ese proceso que lleva 42 años protegiéndome, que lleva 42 años preservándome de situaciones que han podido ser amenazantes para mí. Y gracias a esas señales de aviso yo he podido estar aquí. Yo le quiero pedir que me deje andar ya tranquilo, darle las gracias una vez más porque gracias a mis miedos hoy estoy aquí y soy la persona que soy. Y como un buen guerrero, pedirle que descanse, porque yo ya soy una persona adulta y ya puedo valerme por mí mismo. No es necesario que siga protegiéndome de esa manera tan activa, ¿no? Tan acuciante, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que el miedo es ese guerrero o como actúa como esa señal de protección que parece que se va a acabar el mundo y en muchas ocasiones simplemente es un juicio que yo establezco que no tiene absolutamente nada que ver con eso. En cualquier caso, gracias a los miedos estamos donde estamos, gracias a los miedos estamos protegidos y gracias a los miedos la humanidad ha ido evolucionando y ha ido creciendo porque ha sido capaz de protegerse como individuo y como conjunto. Así es que, insisto, pongamos el miedo en su sitio, es un proceso, una de las 4 emociones, vamos a actuar a pesar del miedo y hagamos buena esa frase de hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Gracias a eso podemos actuar y gracias a eso podemos hacer de nuestra vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el miércoles.